vamos a empezar y en los próximos domingos vamos a estar estudiando Mateo 5. Y vamos a estar estudiando lo que nosotros conocemos, bueno, algunos los hemos escuchado como las bienaventuranzas. Sin embargo, pues en la Biblia vemos que no solamente están estas bienaventuranzas que están aquí, sino muchas otras más. Hay muchas bienaventuranzas. Entonces, entonces en la Biblia nosotros podemos encontrar muchas bienaventuranzas, pero vamos a estar estudiando estas de Mateo. Así que el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5 y vamos a empezar a leer desde el 1. Desde el 1. Ya lo tienen ahí, ya tienen sus Biblias. Perdón. Bueno. Y vamos a empezar a leer desde Mateo 5 y vamos a leer hasta el versículo número 12. Dice así. Dice, cuando vio Jesús a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó con sus discípulos. Dice, sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta palabra dichoso lo dice en algunas versiones, pero en la palabra pues más cercana es bienaventurados. Así dice, bienaventurados, que nosotros ahorita vamos a ver que tiene varias acepciones en el diccionario y una de ellas es alegre o dichoso o gozoso. Entonces, en algunas Biblias dice dichoso, pero es lo mismo que bienaventurado. Entonces dice así, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 11, voy a leer hasta el 12, dice así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no sé si a ustedes les parece lo mismo que a mí, pero estos versículos no solamente son un aliento para nuestra vida, ¿no? Sino yo los veo como promesas que Dios nos hace
a los creyentes, a personas que estamos buscando continuamente a nuestro Dios. Entonces, son promesas, son bienaventuranzas, son promesas, son palabras de ánimo y de aliento que el Señor nos da. Porque no sé si en este tiempo que ha sido difícil todo el año pasado, en muchas áreas de nuestra vida el Señor nos habló, pero estamos empezando un nuevo año que necesitamos verlo de una manera diferente. Aunque las noticias nos digan una cosa, aunque escuchemos que vienen mayores catástrofes y cosas que están escritas en la Biblia, pero aunque nosotros escuchemos eso, nosotros no podemos vivir atormentados todo el tiempo. No podemos dejar de salir a la calle si tenemos alguna necesidad. Claro que protegiéndonos, claro que tomando todas las medidas y obedeciendo a nuestras autoridades, porque el Señor por eso las puso, por eso puso a las autoridades. A lo que me refiero es que nosotros tenemos que empezar este año viendo la vida que viene, los postreros días, como los llama la Biblia, viendo estos días que vienen con esperanza, con fe, con ánimo y esperando la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que mantener animados a nosotros, no las catástrofes, no pues tantas noticias que vemos que probablemente sean reales, muchas son reales, pero tenemos a un Dios poderoso y lo acabamos de cantar. Y estas palabras que nosotros leímos, dice la palabra de Dios muchas veces: eres bienaventurado si lloras, si tienes hambre y sed de justicia, si eres misericordioso, si tienes limpio corazón, y te da enfrente una recompensa. ¿Qué vas a recibir? Si has llorado, si has sido perseguido, si te han humillado, si te has sentido solo, abandonado, el Señor te vuelve a dar una esperanza. Así que esta mañana toma estas palabras como una esperanza de vida para ti, que te animen otra vez, que te alienten otra vez. Estas palabras es que el Señor quiere que nosotros empecemos un año diferente, un año animados, con una fe fortalecida en nuestra vida. Entonces, vuélvelo a leer las veces que lo necesitas para que te sientas animado una y otra vez. El día de hoy vamos a estudiar el versículo número 3 y voy a compartirles una pantallita. Es esta. Y ya la vemos, ¿verdad? Ya vemos la pantalla. Bueno, vamos a empezar entonces con el versículo 3. Este versículo 3 es muy amplio. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Denme un segundito. Ahora sí. Y me paso por acá y les vuelvo a compartir la pantalla. Ahora sí. Es que lo que está escrito en la palabra de Dios es este espíritu con E minúscula. Y ahorita vamos a ver cuál era la diferencia. Y yo lo tenía escrito con E mayúscula. Pero fíjense lo que dice. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ver en qué momento el Señor dice estas palabras y a quiénes les dice el Señor estas palabras. Porque ustedes saben que cuando Jesús estuvo aquí y cuando llamó a sus discípulos, Él enseñaba continuamente con parábolas. Eso lo hemos visto muchas veces. Y las parábolas, todas las parábolas que nosotros encontramos en la palabra de Dios realmente tienen una enseñanza. A veces encontramos parábolas en 2 versículos
o en 3 versículos, pero tienen una enseñanza muy grande. Imagínense el Señor sentado ahí enseñándoles con 2 versículos a toda la gente que lo seguía. Bueno, estas bienaventuranzas también las conocemos como el Sermón del Monte, y es porque el Señor subió a un monte y ahí en el monte les enseñaba estas palabras. Había mucha gente que lo seguía, y para introducir como... Tito, ¿es algo? No solo, y para tener un contexto de lo que vamos a estudiar, vamos a leer, déjenme seguirla, ahí. Vamos a regresarnos un poquito a Mateo 4 y vamos a leer los versículos del 23 al 25 para que entendamos en dónde estaba Jesús y qué era lo que él estaba haciendo en ese momento. Fíjense, dice así: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Aquí vemos en este mapa de dónde seguían a Jesús, fíjense. Aquí Jesús está hablando que lo seguían de Jerusalén, de Judea, de Samaria, de, ¿qué más dice? Decápolis, de la región del otro lado del Jordán. Aquí está el Jordán. Entonces, del otro lado del Jordán, o sea, había gente siguiendo a Jesús desde muchísimos caminos, muchísimos lugares muy lejos. Sin embargo, ellos seguían a Jesús porque sabían que él podía darles algo importante. Nosotros ahora estamos cada uno en nuestras casas y de nosotros depende seguir a Jesús. Ahora nosotros tenemos esta tecnología tan interesante y ahora tan útil para nosotros, que sabiéndolas utilizar y utilizándolas bien, realmente es una herramienta útil, es de bendición y es de bendición para nosotros los cristianos que hemos estado, aunque sea en nuestras casas, pero buscamos al Señor. Así que estas personas no tenían lo que nosotros teníamos, pero ellos caminando y en el transporte que ellos tuvieran, porque muchos de ellos no tenían transporte, seguían a Jesús caminando. Jesús caminaba kilómetros para llegar de un lugar a otro, o viajaba en barquito, ¿no? En lanchita, como lo hemos visto en la palabra de Dios. Pero Jesús caminaba, era un hombre que caminaba mucho, sus discípulos caminaban mucho. Así que y para la gente que buscaba a Jesús no había impedimento, o sea, aunque había impedimento, porque dice aquí, lo acabamos de leer, cómo iban personas que estaban enfermas y de muchas enfermedades. Muchos de nosotros o sea, algunos padecen alguna enfermedad, ¿no? Los que sufrían dolores graves. Yo creo que algunos de nosotros hemos sufrido dolores graves y aún así no se quedaban en su casa, no se quedaban sentados, no se quedaban acostados. Muchos de ellos corrían o pedían que los llevaran a buscar a Jesús. Así que aquí podemos ver cómo había tanta gente, los epilépticos, los paralíticos, que buscaban a Jesús de muchos lugares que estaban muy lejos. Entonces, cuando Jesús da este sermón, dice en el versículo número 5, dice que viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo Jesús le está hablando a la multitud. Él está sentado ahí enfrente de mucha gente que lo está buscando, ya lo vimos en los versículos anteriores, y dice que abriendo su boca, él les enseñaba a todos diciendo. Pero este versículo 3 específicamente está hablándoles no a toda la gente que estaba ahí.
O sea, toda la gente, él enseñaba a todos, pero específicamente estos versículos y estas bienaventuranzas están hechas no para la gente que aún no creía, sino para la gente que creía en él. Y ahorita lo vamos a ver cómo Lucas explica esta partecita que no dice Mateo. Es importante que cuando ustedes lean los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedan leer lo que dice uno y lo que dice otro y lo que dice otro, lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas y lo que dice Juan de la misma cosa. Eso es bien interesante. Vemos parábolas que están escritas, que están escritas en Mateo, pero que también Lucas las escribe con otras palabras. Algunos dicen palabras un poquito que te explican un poco más y otros solamente así como más poquito. Entonces, cuando ustedes lean los evangelios, yo los invito a que en este inicio del año ustedes puedan leer la Biblia, que nos pongamos como meta leer toda la Biblia. Pero bueno, para leer estos 4 evangelios, que puedan comparar las parábolas, que puedan comparar los 4 evangelios para que complementen las parábolas y lo que dice Jesús. Y bueno, dice aquí, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquí es importante también que veamos que no dice espíritu con mayúsculas. Si ustedes se han dado cuenta, cuando leemos la Biblia, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo de Dios, o sea, de Dios mismo, cuando el Espíritu habla, cuando la palabra de Dios habla del Espíritu Santo, siempre la vamos a encontrar con E mayúscula. Pero cuando habla del Espíritu que tenemos en nosotros, de nuestro Espíritu, del Espíritu que Dios nos ha puesto, del Espíritu humano, siempre vamos a encontrar la palabra espíritu con minúscula, porque está hablando de un espíritu humano. Así que aquí habla de nuestro espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta en la siguiente lectura cómo Lucas habla de la misma cosa, pero vamos a ver a quiénes les está hablando el Señor con estas bienaventuranzas. Dice Lucas 6 en el versículo 17, dice, luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo. Vean a la gente y vean esto que dice una persona que estaba tan cerca de Jesús. Fíjense en el 19, dice, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder. ¿Qué salía? Poder. Porque de él salía poder que sanaba a todos. ¿A quiénes? A todos. A todos. Dice en el 20, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, bienaventurados, que quiere decir dichosos, ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Ya vieron qué interesante es? Porque aquí Lucas dice algo que no dice Mateo. ¿Ya vieron? Dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos, o sea, ¿quién les estaba hablando desde Mateo? Les estaba hablando a sus discípulos, ¿no? Porque dice, bienaventurados ustedes los pobres, pero aquí no dice de espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Así que aquí vemos que a los que les estaba hablando era a la gente que estaba creyendo, a la gente creyente. Ahora, la palabra bienaventurados en el diccionario, yo encontré que quiere decir afortunado y feliz. Otra acepción dice que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Entonces, realmente
Él les estaba hablando a sus discípulos. Y si nosotros cambiáramos la palabra bienaventurados, podríamos decir afortunados, alegres, ¿no? Felices los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, o porque el reino de Dios les pertenece. Entonces, fíjense muy bien, para que Jesús se los dijera a sus discípulos, tenía que ser realmente algo muy importante. Y para todos nosotros que conocemos a Jesús, nosotros tenemos que estar esperando ver el reino de Dios. Nosotros tenemos que estar esperando esa recompensa tan incomparable, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces que cuando Jesús menciona a los pobres de espíritu, entonces se refiere a los que saben que necesitan a Dios y que saben que sin Él estamos desamparados, nos podemos sentir débiles. A lo mejor un tiempo tú te puedes sentir muy bien sin Dios, pero tarde o temprano, tú vas a necesitar de Dios. La gente tarde o temprano necesita de Dios. Ahora, más adelante, si nosotros seguimos leyendo en el versículo número 13 y 14, nosotros podemos darnos cuenta que realmente Jesús les estaba hablando a sus discípulos, o sea, a ellos que estaban cerca de Jesús, y como en el versículo 13 les dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. O sea, más adelante Él les vuelve a hablar a los discípulos después de que les lee todas estas, después de que les dice que son bienaventurados, les dice, ¿no? Son ustedes la sal de la tierra, pero si son insípidos, ¿qué sucede después? La gente la desecha y los pisotea. O sea, yo creo que estas palabras son bien importantes. Y más adelante en el 14 dice, ustedes son la luz del mundo. O sea, les dice dos cosas. Les dice que son la sal de la tierra y que son la luz del mundo. Ahora, nosotros, cuando leemos estas palabras, podemos entender que Jesús también, que Dios también quería que nosotros las escucháramos, porque para eso está la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra pobre de espíritu, no quiere decir, y cuando yo estaba estudiando esto que me tocaba hablar, yo pensé en primer momento que esto de pobres de espíritu quería decir que estaba hablando de las personas que no conocían a Jesús, que estaba hablando de las personas que no habían escuchado de él, que estaba hablando de las personas que estaban como que tenían poco crecimiento espiritual, pero no. Aquí en este versículo no se está hablando de esas personas, está hablando de personas como tú y como yo, de personas que estamos, que sabemos que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, de personas que buscamos al Señor y que lo necesitamos. Fíjense bien, vamos a entender, no sé si hasta aquí me están entendiendo, que no son personas, que en este versículo, aunque Jesús les estaba enseñando a las personas y cada palabra que salía de la boca de Jesús enseñaba a las personas que lo seguían, específicamente les dice que son bienaventurados a sus discípulos, o sea, gente que está creyendo en él. Así que tú eres bienaventurado. Si has pasado por estas cosas, el Señor quiere que hoy, al escuchar estas palabras, tú te des cuenta que eres bienaventurado, porque aunque llores, aunque te pasen cosas, aunque estés afligido, el Señor está contigo y tú vas a heredar algo importante. Puede ser que pasemos aflicciones, pero de todas maneras el Señor tiene recompensas grandes para nosotros. Así que ahorita tú te vas a dar cuenta si realmente tú eres estas personas de las que habla Jesús aquí, de estos pobres en espíritu. No es porque no conozcas la palabra de Dios, dice pobres en espíritu, o sea, la palabra pobre de espíritu se refiere a un poco a la humildad que tú tienes en el espíritu, para reconocer que Dios es
es todo para ti, que Jesucristo murió por ti, que el Espíritu Santo es tu consolador para reconocer que tú necesitas tenerlo a Él en tu vida. Ese es un pobre de espíritu. Y fíjense bien, vamos a leer esto que habla acerca de los dos tipos de espíritu de los que habla la palabra de Dios. Dice, 3 versículos de la Biblia mencionan al Espíritu Divino, o sea, al Espíritu Santo, y al Espíritu humano juntos. Entonces vamos a leer en dónde los podemos encontrar para poderlos diferenciar. El primero se encuentra en Juan 3:6 y dice, lo que es nacido de la carne, y así está escrito en la palabra de Dios, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, ya se dieron cuenta cómo ahí está espíritu con mayúscula, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ajá. Entonces aquí la palabra de Dios diferencia lo que es nacido del espíritu de Dios, espíritu es. O sea, es el espíritu que nosotros tenemos dentro de nosotros. Otro versículo en donde podemos diferenciar el espíritu dice en Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el espíritu se une con nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros al aceptar a Jesucristo, nosotros tenemos el espíritu que está en nosotros porque el Señor lo pone en nosotros. Y fíjense muy bien, cuando nosotros creemos, el Espíritu mismo de Dios entra en nosotros y por eso nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y en el siguiente versículo, este versículo Jesús se lo está diciendo a la samaritana y le está enseñando cómo puede ella fortalecer su espíritu. Y dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Por eso hace ratito yo les decía, cuando nosotros alabemos y adoremos al Señor, tenemos que buscar que nuestro espíritu crezca. Yo creo que todos los que estamos escuchando esta mañana, esta palabra, los que estamos en la congregación, hemos tenido un tiempo de aprendizaje muy grande. Hemos tenido varios años en los que hemos estado escuchando y conociendo la palabra de Dios, pero ¿cuántos de nosotros hemos escudriñado las escrituras? Escudriñar es como, aparte de leer, estudiar la palabra, meterte a la palabra, lo que les decía yo al principio. Yo puedo leer una palabra, una parábola aquí, pero ¿qué dice el otro libro? ¿Qué dice aquí y en dónde más se encuentran esas palabras en la Biblia? Escudriñar es meterte en la palabra de Dios, buscar las palabras que no entiendan, pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento para entender la palabra. Escudriñar la palabra es estudiarla a fondo. Eso es escudriñar. Estudiar a fondo la palabra de Dios. La mayoría de todos los que estamos aquí tenemos años de enseñanzas, pero si tú midieras tu crecimiento en la palabra, o sea, si hiciéramos un jueguito, yo tengo un maratón cristiano que venden, que varios a lo mejor lo tienen en su casa, pero si ustedes tuvieran ese maratón y si un día jugáramos, cada uno de nosotros podríamos evaluarnos cuánto sabemos de la palabra de Dios, porque algunos solamente leemos la palabra de Dios el domingo o el día de las clases de mujeres o solamente cuando tenemos necesidad, pero ¿cuántos de nosotros realmente estudiamos la palabra de Dios y le dedicamos un tiempo de verdad de estudio a la palabra de Dios, tú o con tus familias? La mayoría de nosotros a veces no lo hacemos y este año que el Señor nos permite vivir, que no sabemos cuántos meses vivamos, no sabemos si vamos a vivir más años, no lo sabemos, solamente Dios sabe el tiempo.
Este año yo los invito a que si estamos en nuestras casas, aprendamos a escudriñar las escrituras, a que crezcamos. No nos podemos quedar así, no podemos estar todo el tiempo esperando que alguien nos lea la palabra, que alguien nos enseñe la palabra. Ya no podemos estar así. Este año, velo, tómalo como un reto para tu vida. Yo voy a aprender más. Yo voy a aprender más. Yo solita voy a empezar a leer la palabra de Dios. Y si no entiendo, entonces creo que tienen ustedes a su lado, pues, a unos pastores que pueden resolver tantas dudas. Y si no se saben alguna cosa, pediremos al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento juntos para poder entender la palabra de Dios. Porque hay cosas que necesitan, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Interpretación. Pero no podemos decir, ay, ahí está el Apocalipsis y en este momento no lo vamos a estudiar. No, nosotros tenemos que buscar estudiar y comprender toda la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que van a venir tiempos en donde van a querer engañarnos y nosotros tenemos que saber discernir cuando es un engaño, aunque sea de gente cristiana, aunque sea de pastores. Nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar, porque vienen tiempos, dice la palabra de Dios, en los que se levantarán falsos profetas. Y los profetas son personas y eran personas que, que, que el Señor, bueno, los profetas de la Biblia eran personas que Dios les hablaba para darles una palabra al pueblo y para decir lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, y entonces era como dar una información antes de tiempo. Eso era lo que hacían los profetas. Y dice la palabra de Dios que se levantarán falsos profetas. Entonces, por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y aquí, bueno, me vuelvo a regresar porque dice, Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que le adoren. Tenemos que adorar al Señor en espíritu, en el espíritu que nosotros tenemos, enseñar a adorar nuestro cuerpo. Fíjense que algo que me tocó vivir cuando yo era joven, más joven, algo que me tocó vivir es que hubo tiempos en mi vida en los que de repente yo me sentía que no estaba cerca de Dios. Hubo tiempos en mi vida que aún aún yendo a la iglesia, aún leyendo la Biblia, hubo tiempos en mi vida en donde yo llegué a sentir un poco vacía, pero yo me acuerdo, y creo que lo he compartido varias veces, yo me acuerdo que ese vacío no lo podía llenar nada, no lo podía llenar nada ni nadie. No lo podían llenar ni las palabras de las personas que yo amaba, no lo podían llenar ni las conferencias que yo escuchaba, no lo podía llenar nada. Y yo me acuerdo que solamente esos vacíos, cuando yo los llegué a sentir en mi vida, solamente Dios los llenó. Solamente cuando yo me humillaba y oraba y lo buscaba íntimamente, o sea, sin nadie, yo solita. En esos momentos es cuando el Señor me acercaba a Él. Y yo volví a sentirme otra vez llena, llena de Él. Entonces, les comparto esto porque realmente a veces podemos sentirnos, hasta podemos llegar a no sentir nada, ¿no? Podemos llegar a no sentir nada. Y no por ser cristianos, o sea, no por estar en la congregación, no por estar en la alabanza, siempre vas a estar, ojalá que siempre pasara así, ¿no? Ojalá que tú nunca te sintieras separado de Dios, pero yo en mi vida sí lo llegué a pasar. En este momento yo no me siento así. Tiene mucho tiempo que no me he vuelto a sentir así, pero
Hubo tiempos en mi vida en los que no sentía nada. Y se los digo para testimonio, porque dice la palabra de Dios que las cosas que nos pasan, las cosas que Dios permite que nos pasen, cuando nosotros atravesamos por esa circunstancia, podemos atravesarlas para dar testimonio y para gloria de Dios. Así que estas cosas que pasaron en mi vida y esos vacíos que yo llegué a experimentar, lo único que hicieron fue que yo me diera cuenta que realmente necesitaba a Dios en mi vida, otra vez. Y yo era cristiana, y yo conocía de la palabra, y mis papás estaban adentro de los matrimonios y enseñaban, siempre han enseñado y todo. Pero es que la vida espiritual, el buscar de Dios es individual. Ajá. Tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que sentir esa necesidad de Dios. Los pobres de espíritu, como hablan aquí, son esas personas que reconocen que sin Dios no podrían seguir adelante. ¿Cuántas veces tú has sentido en tu vida, o en estos últimos meses, cuántas veces has sentido en tu vida que no puedes más? Por algún problema, por alguna situación económica, por alguna tristeza, porque tus hijos se portan mal, porque perdiste algo que querías, porque estás pasando cosas difíciles en tu vida. ¿Y cuántas veces te has sentido que no puedes más? En esos momentos, si tú reconoces que necesitas a Dios, y aunque no tengas la respuesta en ese momento, entonces en ese momento eres, así como dice la palabra de Dios, eres un pobre de espíritu. ¿Por qué quiere decir eso? El Señor quiere que tú veas que los pobres de espíritu son esas personas que, que necesitan de Dios, y que lo conocen. Y eso no quiere decir que a lo largo de nuestra vida, por ser cristianos, tú ya lo sabes todo, ¿no? Y no lo tienes que buscar, al contrario. Vamos a leer Primera de Corintios 6, 17. Déjenme buscar. Primera de Corintios 6, 17. Y fíjense qué bonito está esto. Dice así. Dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Entonces, aquí, en este versículo, nosotros vemos cómo si tú te unes al Señor, si tú oras y le dices, Señor, yo quiero ser uno contigo, su espíritu va a estar en ti, porque aquí lo dice, el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Entonces, para unirnos al Señor en espíritu, nosotros, o sea, para unirnos al Señor en espíritu, nosotros tenemos también que dejar a un lado muchas cosas que nosotros a veces hacemos que son pecados y sabemos que son pecados y tenemos que hacerlos a un lado. Y pedirle perdón a Dios por todo eso. En todo momento nosotros tenemos que estar reconociendo que necesitamos al Señor, necesitamos volver a buscarlo, necesitamos arrepentirnos porque todos los días estamos pecando. No hay nadie, ni aún uno de todos los que estamos escuchando en este momento que no peque, porque solamente Jesús buscaba y Jesús estuvo aquí sin pecar. Solo Dios es perfecto, todos nosotros pecamos, necesitamos estar buscando de Dios y aceptar que lo necesitamos en todo momento. Así que, bueno, ser pobre en espíritu no solamente significa ser humilde, o sea, reconocer que necesitas al Señor, sino
dejar de aferrarte a las cosas pasadas, a las cosas viejas. Soltemos el año pasado como un año de muchos aprendizajes, de muchas enseñanzas, de estar dándonos cuenta que teníamos a fuerza que depender del Señor. Yo creo que el Señor este año nos está llevando también a hacer las cosas diferentes. Yo lo he visto en mi vida y he podido mirar, o sea, abrir los ojos y mirar y ver eso, que el Señor nos dio un año en el que nos dio oportunidad de demostrar quiénes somos en realidad, en qué creemos y en quién creemos en realidad. Fue un año en el que el Señor nos hizo buscarlo para saber que Él era nuestra fortaleza, que Él era nuestra paz, que Él era nuestro sostén, que Él era todo para nosotros. Yo creo que ese año el Señor nos permitió darnos cuenta de todo eso, que no podemos depender de los hombres, no podemos depender de los hombres. Claro que estamos aquí, nos necesitamos unos y otros, pero nuestra mayor dependencia debe ser siempre del Señor. Así que tenemos que aferrarnos a nuestro Dios, únicamente a nuestro Dios, y pensar que este año va a ser un año en el que podemos estar bendecidos todos. Así que necesitamos desprendernos y descargarnos de las cosas pasadas. Necesitamos no vivir religiosamente. Eso es bien importante. Necesitamos dejar de vivir religiosamente y tenemos que buscar vivir, como dice la palabra de Dios, en espíritu, no religiosamente, porque los hombres, miren, yo he escuchado muchas conferencias en donde algunos pastores hacen cosas a veces hasta que no vienen en la Biblia, ¿no? Eso es a veces ya hacer las cosas religiosamente, pero si lo dice la palabra de Dios, nosotros podemos seguirlo así, al pie de la letra. Ahora, vamos a ver solamente dos ejemplos en donde la Biblia habla acerca de quienes no vivían con humildad y no eran pobres de espíritu. Y aquí podemos encontrar a los fariseos, ¿no? A los fariseos que ya hemos hablado de ellos algunas veces. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran personas que escribían y que conocían la ley perfectamente, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Y lo hemos visto, que los fariseos hacían lo contrario. Ellos predicaban, ellos hablaban, ellos conocían la ley así de principio a fin, pero no la seguían. Eso es vivir religiosamente. Cuando tú te sabes la palabra de Dios y cuando te pasa algo o le pasa algo a alguien y entonces le repites los versículos y todo eso, pero tú no lo vives, estás viviendo como un fariseo. Y no eres un pobre de espíritu, como lo dice aquí. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Si tú estás viviendo como un fariseo, estás viviendo religiosamente y no estás haciendo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo, y lo digo así claramente, porque la palabra de Dios es muy clara y yo creo que en estos tiempos, en este tiempo, necesitamos crecer espiritualmente. No podemos estar esperando que siempre nos hablen así tiernamente y todo va a estar bien, no te preocupes. No, hay momentos en los que nosotros tenemos que crecer espiritualmente y tenemos que ver cómo estamos viviendo ahorita, porque no sabemos si mañana ya no vamos a amanecer, si mañana ya va a venir el Señor por todo lo que está pasando, ¿no? No podemos vivir religiosamente, no podemos vivir como los fariseos, hablándole a la gente de Dios. Ay, sí, porque mira, Dios es amor, porque el Señor era humilde, el Señor enseñaba así. Y nosotros no estar viviendo lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos por vivir
como dice la palabra de Dios. Acuérdense mucho de los fariseos. Yo me acuerdo cuando empecé a ver cómo eran los fariseos, de verdad en mi vida yo me acuerdo mucho de eso. Y hay cosas que a veces hago y digo, no, creo que esto no lo haría Jesús. Entonces, me acuerdo también que desde que iba yo a los niños y a los jóvenes, mis maestras siempre me decían eso. A ver, Jesús es tu ejemplo. Si tú tienes que tomar alguna decisión, pregúntate, ¿Jesús lo haría? Si Jesús lo haría, entonces hazlo. Si Jesús no lo haría, entonces no lo hagas. Y así de fácil, ¿no? Si te produce paz, entonces hazlo. Si no produce paz, sino tristeza, sino desesperación, esa decisión que tú necesitas tomar, entonces no es de Dios, ¿no? Entonces, viendo la vida también de los fariseos, vemos todo lo contrario de lo que era Jesús. Jesús era amor, era humilde, tenía unas ganas natas de servir a la gente, ¿no? Porque a eso lo mandó su Padre. ¿Tú cómo eres? Es momento de analizar nuestra vida, cómo somos. ¿Somos como Jesús o como los fariseos? ¿Cómo eres? Y pues ahorita nadie va a responder, ¿verdad? Nadie va a responder porque eso es algo interno, pero son preguntas que a 2 semanas de haber empezado el año necesitamos preguntarnos, ¿cómo quiero vivir? ¿Como Jesús o como alguien que no se parecía a Jesús en nada? Y eso que sabían la palabra de Dios. Tú sabes la palabra de Dios, sabes la palabra de Dios y la sigues. Si no la sigues completamente, mira, somos humanos, porque solamente Dios es perfecto, somos humanos, pero eso no nos exime de estar buscando continuamente hacer las cosas como las tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que también quisiera comentarles de los fariseos es que ellos tal vez sí querían servir al Señor, intentaban hacerlo, pero no hacían las cosas como Dios las decía, ¿no? Ellos las querían hacer a su manera, porque decían, sí conozco, leo, aquí está escrito, sí. Entonces se lo sabían muy bien, pero a la mera hora ellos hacían lo que mejor les parecía. Nosotros no podemos vivir haciendo lo que mejor nos parezca. Si leemos la palabra, si alguien te dice, tienes que dejar de hacer esto, o te dan consejos de bendición para tu vida y tú te das cuenta que en la palabra de Dios y oras y el Señor te manda a hacer algo y tú por necedad no lo sigues, puedes vivir consecuencias, porque la palabra de Dios en Deuteronomio vemos muchas veces como Él dice, si tú haces lo que yo te digo, vas a tener bendición, ¿no? Y leemos muchas veces en Deuteronomio como Él les dice, si haces esto, vas a tener esto, y bendiciones, pero si no lo haces, entonces vienen maldiciones a tu vida, que nosotros mismos las acarreamos. Así que tienes que ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu es con humildad de corazón buscar a Dios y saber que en todo momento tú lo necesitas. También significa no estar satisfechos con nuestra condición. Eso quiere decir que aunque tú conozcas la palabra de Dios, no te puedes sentir satisfecho como que ya conocí todo y ya no necesito que nadie me enseñe. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Pablo, ¿no? Pablo, que escuchamos tanto de él y para mí, híjole, es una persona que aunque no hacía todo bien, era un humano como nosotros, ¿no? También se enfrentaba a sus mismas emociones y se enfrentaba a gente que ni siquiera quería escucharlo. Y al principio de la manera en la que Dios trató con él
fue muy fuerte, ¿no? Porque acuérdense que él al principio, pues, perseguía a los cristianos. Entonces, imagínense qué carácter tenía. Y de la noche a la mañana, yo no creo que haya cambiado su carácter. Sin embargo, fue un proceso en el que el Señor fue transformando su carácter. Y nosotros eso también tenemos que buscar de Dios. Tenemos que pedirle que Él transforme nuestro carácter. Porque lo que sucedió con Pablo fue un proceso. Poco a poco el Señor fue tratando con él, ¿no? Pero el tiempo, y fue duro, ¿no? El inicio de Pablo fue duro. Entonces, nosotros ya tenemos muchos años conociendo al Señor y puede ser que en muchas circunstancias en nuestra vida estemos todavía pasando situaciones duras y fuertes, ¿no? Con las que tenemos que lidiar. Pero todo nos lleva a un propósito. Y a veces cuando tú no quieres entender lo que Dios te dice que tienes que hacer, te golpeas y te van a pasar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tú te quieres ir como los fariseos por tu caminito y luego te regresas y luego quieres hacer lo que tú dices porque puede ser que tú tengas más la razón que Dios. Entonces, no podemos vivir así. Pablo tenía a lo mejor un carácter no siempre muy amable y varias veces también la gente que llegó a escuchar a Pablo decía que él cuando les hablaba hasta con palabras muy bruscas. Y sí lo dice la palabra de Dios, que gente que lo escuchaba. Pero Pablo, si se dan cuenta, les hablaba claro, porque Dios le hablaba claro lo que tenía que hacer. Entonces Dios es muy claro. Y fíjense lo que dice aquí Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y a mí me encanta, de verdad, este versículo es uno de mis preferidos. Tengo muchos preferidos, pero este versículo a mí me encanta. Me encanta porque él reconoce que aunque tiene conocimiento, él reconoce que aunque ha pasado por muchas cosas y aunque está muy cerca de Dios, él reconoce que no ha alcanzado todavía eso que él está siguiendo, que él está buscando, no lo ha alcanzado todavía. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay cosas que a veces nos regresan. Puede ser una amiga, un amigo, algún pecado que tuvimos por ahí, cosas que dejamos en el pasado que nos fueron de bendición en nuestra vida y que a veces queremos estar regresando y recordando y recordando. Pero hay cosas que necesitamos entregárselas al Señor y decirle, quedó atrás, ¿no? Como por ejemplo, no sé, personas que a veces pueden regresar a nuestra vida y que no deben regresar, ¿verdad? Entonces dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o pecados en el pasado, que el Señor ya nos perdonó y nos volvemos a acordar y acordar y acordar. Cuando el Señor te perdona, dice la palabra de Dios que lo olvida. Cuando tú lo pides de corazón, pero no puedes volver atrás. Así que Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que era él, dice, lo que era yo antes, ¿no? Olvidando lo que queda atrás, lo que hice atrás. ¿Por qué? Porque él reconoce que ya tuvo perdón y ese encuentro con Dios tan fuerte para él. Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, olvido lo de atrás, pero me extiendo. ¿Qué pasó este 2020? Ya toma la enseñanza que te trajo y no podemos estar recordando y viviendo eso como, ay,
ay, el 2020, pero si yo hubiera hecho esto, pero si me hubiera pasado esto, ya no, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos, extiéndete hacia adelante, extendiéndote a lo que viene hacia adelante, extendiéndote. Si tú estiras ahorita tus manos, a ver, estíralas así como hacia el cielo, a ver, todos levanten sus manos, aquí los estoy viendo. Extiéndete adelante, como si quisieras alcanzar el reino de Dios, porque así decía Pablo, dice, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos tenemos que extendernos a lo que está delante. Tú tienes que buscar crecer espiritualmente en este año, y a lo mejor el año que entra, si Dios nos deja pasar este año, el año que entra estaremos diciendo lo mismo, voy a crecer otra vez espiritualmente. Siempre tienes que buscar crecer, saber más de Dios, sin creer que ya lo alcanzaste todo. Estar buscando, porque el Señor nos repite las cosas tantas veces porque nos ama. Así que tú busca y busca y busca y no te canses. Y dice, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante de ti? ¿Qué quieres que esté delante de ti? El reino de Dios está delante, ¿eh? Prosiguiendo a la meta. La meta es estar sentados ahí con Cristo, ¿no? Estar en el reino de los cielos, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que eso es lo que nosotros tenemos que estar esperando. Y todo lo que el Señor te ha dado hasta el día de hoy, agradécelo. Todo lo que el Señor te ha permitido vivir hasta el día de hoy, agradécelo. Todo, cualquier cosa. No has sido tú el único que ha padecido hasta el día de hoy. A lo largo de nuestra vida nos pasan muchas cosas, no nada más fue el año pasado. Yo he estado escuchando algunas conferencias y escucho pastores que pareciera que están hablando para este 2020, pero son conferencias del 2015, del 2014 y todo eso. Y yo pienso, los pastores y todos los pastores que tienen esa responsabilidad, los que tenemos la responsabilidad de hablarles a otras personas, o sea, Dios permite que a lo largo de los años estemos hablando esto, que sigamos adelante, que no nos cansemos, porque el Señor así nos manda hacer y tenemos que animarnos unos a otros. Así que bueno, vamos a leer Mateo 13, ya voy a terminar. En Mateo 13, y vamos a leer el versículo 14 y 15. Mateo 13 y el versículo 14 y 15. Bueno, fíjense bien qué dice. Vamos a leer desde el 10. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente con parábolas? 11. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, le dice a sus discípulos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, o sea, para que lo entendieran, para que no se perdieran de la enseñanza y para que pudieran conocer que en el reino de Dios y pudieran anhelar estar allí. Dice, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, dice, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán,
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Se dan cuenta de la diferencia de las personas que conocen a Dios y las que no, las que todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo, las que todavía no tienen destapados sus ojos y sus oídos? Por eso tenemos que hablar de la palabra de Dios, por eso tenemos que hablar quién es Jesús, porque aquí él mismo dice, ¿no? Por mucho que oigan, y no te ha pasado que a veces le hablas a personas que no conocen a Dios y se cumple esto que dice aquí, por mucho que oigan, pues no te entienden, por mucho que vean, no perciben las cosas como tú, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos, porque si no, verían con los ojos, tú ves con los ojos, oyes con los oídos, entiendes con el corazón, porque si es así, dice la Biblia, y se convertirían y yo los sanaría, ¿no? Y fíjense abajo, vuelve a decir, pero dichosos, acuérdense que dijimos que esta palabra es como bienaventurado, los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Tú has tenido un encuentro con Jesucristo? Si lo has tenido, dice, dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, aquí el Señor les está diciendo, somos dichosos. Aquí les estaba hablando a sus discípulos otra vez y les decía, ustedes son dichosos porque oyen, porque ven, ¿no? Y ellos que no conocen al Señor todavía no tienen abiertos sus ojos ni sus oídos, pero ustedes sí. Así que esta mañana el Señor está hablándole a creyentes. Esta mañana el Señor te está hablando a ti que estás escuchando la palabra de Dios, que ya conoces de la palabra del Señor. ¿Para qué te está hablando a ti y para qué al inicio del año? Porque tú a tu lado puedes tener personas que apenas están conociendo, puedes tener personas que ni conocen al Señor. Entonces, a ti te está hablando, tú ya oyes, tú ya ves espiritualmente, pero tienes que buscar aún más. No es suficiente lo que cada uno de nosotros hemos buscado. Si tú eres pobre de espíritu, si tú eres humilde, si tú reconoces que necesitas al Señor, acuérdense que eso quiere decir pobre de espíritu, y que les está hablando en este versículo a sus discípulos y les está diciendo, bienaventurados ustedes que son pobres de espíritu. Porque él reconocía que sus discípulos tenían cualidades y que eran, o sea, estaban con él, habían dejado su trabajo, ¿no? Los que eran pescadores, ¿se acuerdan? Habían dejado muchos de ellos sus trabajos, sus familias, ¿no? Las cosas que para ellos eran importantes en ese momento las habían dejado. ¿Y qué habían hecho? Habían seguido a Jesús. Lo habían dejado completamente para seguir a Jesús. Entonces, el Señor estaba hablándoles a ellos y les estaba diciendo, bienaventurados son ustedes. Y él sabía que como discípulos de él tenían muchas necesidades y también habían pasado muchas aflicciones, porque más adelante, si volvemos a leer y lo vamos a estar leyendo en los siguientes, y lo vamos a estar estudiando en los siguientes domingos, van a ver cómo él les dice, ¿no? Ustedes son bienaventurados porque han llorado, porque han sufrido persecución, porque él les dice, ¿no? Si por causa de mí los vituperaren y dijeran mentiras de ustedes, pero ustedes son bienaventurados y van a heredar cosas, y así lo dice en los siguientes versículos. Así que no te canses, yo te digo que no te canses,
que eres bienaventurado, que eres especial para Dios. Por eso esta mañana Él quiere decirte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Tú vas a heredar el reino de los cielos. Si buscas al Señor con todo tu corazón, si estás comprometido con Él, con buscar su palabra, si tú en tu casa eres la única que conoce de la palabra de Dios, a quien primero tú tienes que dar testimonio y a quien primero tú tienes que tratar de alcanzar es a los que están cerquita de ti. No importa que le hayas hablado a tu esposo por mucho tiempo y no te escuche, este año es diferente y tú tienes que pensar eso. Tú tienes que pensar que este año es diferente y tú tienes que crecer espiritualmente y decirle al Señor, a ver, por muchos años he hablado a mi familia y ellos no me quieren escuchar. Si ellos, no te canses de hacerlo, ora por ellos, pero si ellos no te quieren escuchar, ponlos en manos del Señor una vez más y vuelve a cobrar ánimos y vuelve a orar por esa familia y vuelve a orar por tus vecinos y vuelve a orar por la gente que está cerca y no te canses. Busca de Dios y lucha para dar testimonio, para no comportarte como un fariseo, sino como Jesús hubiera hecho las cosas. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú eres bienaventurado, eres bienaventurado. Y al final, del versículo, bueno, de estos versículos que yo les leí, en el versículo número 12, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, teniendo en mente esto, gózate y alégrate porque tu galardón va a ser grande. Imagínate si estas imágenes o si esta imagen que nosotros estamos viendo ahí enfrente, ¿no? Y cuando miramos imágenes del cielo, no sé si les pasa lo mismo, pero a mí me encanta ver el cielo y es algo que disfruto muchísimo, muchísimo estar viendo cómo es el cielo. Si vemos estas imágenes y las buscamos en internet y las vemos tan hermosas, imagínense estar ahí con nuestro Dios. Imagínense estar ahí. Imagínense cuando Él venga, ¿no? Así que está buscando en todo momento estar ahí al lado de nuestro Padre. No te va a dejar, eres bienaventurado. Y léelo y guárdalo en tu corazón porque el Señor está contigo. Así que vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú eres bien hermoso. Gracias porque tú hablas claro a nuestro corazón y lo que necesitamos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta palabra que todos escuchamos haya llegado a nuestro corazón, pero a nuestro espíritu también. Señor, nosotros queremos seguirte buscando, anhelamos y queremos verte, Señor, verte y estar contigo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes la vida de cualquiera de nuestros hermanos que están escuchando esta mañana y que tú, Señor, llenes ese vacío en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que tú puedas ser el primero en nuestra vida. Te amamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por estas palabras de aliento, porque somos bienaventurados y heredaremos el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a Dios, Brendita, y gracias a ti.
Gracias a Dios por esta palabra. Gracias. Bendiciones. Gracias, Benedita. Gracias por la palabra. Ya hablé. Mis hermanos, no, bueno, desde muy temprano también saludé a los que habían estado pues a una buena hora. Dios les bendiga a los que no tuve la oportunidad de saludarles, a todos. Todavía, no sé, son buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes ya, yo creo. Mis hermanos, desde luego que este mensaje tan hermoso que nos ha compartido Brendita, pues sabemos que viene precisamente porque Dios, por medio de su Santo Espíritu, pues le dio esta palabra para todos nosotros. Y pues también siempre es nuestro deseo que, inclusive como dice la palabra de Dios, ¿no? Que no vuelve a él vacía. O sea, hemos escuchado y pues bueno, pidiéndole a Dios que llene nuestros corazones y que realmente esta palabra tan hermosa pues la pongamos en práctica con nosotros mismos y con otras personas. Mis hermanos, nos vamos a despedir con una palabra que leo aquí en Filipenses 4, su versículo es el 7 y que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que así sea, y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas por gracias. escucharlos. Gracias, también un Que gusto Dios- saludar. Gracias, buenos días. Buenos Saludos días. desde León. Muchos saludos. Sí, Ah, gracias, Claudia. Gracias. ¿cómo estás? Gracias. Bien, ya recuperada. Bendito Dios, Sí. ya mañana. Gloria Ya a Dios, ya mañana me voy a trabajar. Bendito sea el Señor, Claudia, bendito sea el Señor. Así Dios es. es fiel, Dios es fiel. Siempre. Hoy les mandaba yo un mensaje de una amiguita que tengo que es pastora y estuvimos orando por su esposo y su esposo falleció y yo la estimo mucho, entonces me decía, pero gloria a Dios, porque Dios me ha enseñado a través de esto que el principal en mi vida siempre tiene que ser el Señor. Yo voy a extrañar mucho a mi esposo, yo lo amaba muchísimo. Dice, pero ahora sé que tengo un Dios poderoso y Él ya tomó control de mi vida. Y estoy feliz porque mi esposo está feliz gozando de la presencia del Señor. Amén. Y creo que son testimonios que te impactan. A mí me impactó muchísimo lo que ella escribía porque la verdad me impresionó que de un día para otro su esposo no estuviera y lo que hizo valorar lo que yo tengo junto a mí, ¿verdad? Entonces creo que son tiempos especiales en los cuales debemos de pasar por alto las imperfecciones y resaltar las cosas positivas. Así es que pues creo que es una semana expectante y nosotros tenemos que seguir adelante como el apóstol Pablo, ¿verdad? Gracias a Dios por este tiempo, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, glorificamos su nombre. Así es que pues nos vemos, las clases de discipulado las tenemos, es que estamos haciendo un nuevo proyecto, entonces vamos a iniciar hasta febrero las clases de discipulado. Oración, seguimos orando todos y nos gustaría poder reunirnos, pero queremos darles un tiempo que ustedes nos digan la hora. Me gustaría mucho que nos mandaran la hora en que realmente se pueden conectar, porque a final del año pasado nos quedamos orando 4 personas. Entonces, no, eso es lo de menos, porque nosotros siempre estamos orando, pero sería conveniente que se unieran, porque verdaderamente todos tenemos peticiones delante del Señor y es bueno que oremos unos por otros.
Entonces, si ustedes pueden, por favor, porque a veces cuando les pedimos no nos contestan, pero si ustedes pueden y quieren integrarse a este grupo de intercesión, lo único que tienen que hacer es marcar y decir yo